saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues ya sabéis que en el ajetreo diario de un ama de casa, encontrar tiempo para todo puede ser un gran desafío. Pero bueno, lo vamos a intentar, si no todo, casi todo. Hoy os quiero mostrar cómo organizo mi día antes de una fiesta que bueno, aquí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias y tengo que organizarme en el día de hoy y en los preparativos de esta celebración. Así que hoy os quiero mostrar cómo me organizo para equilibrar las responsabilidades del hogar, la familia, incluso hasta el cuidado de mi Dinky. Nothing but negative space in our living room. Try to shrug it off, say it's nothing, but we both know that just isn't true. Baby, I can't seem to trace it. This love was sacred, now it's got. A mí me gusta comenzar temprano, con la frescura del amanecer. Para mí es crucial establecer una rutina sólida para poder enfrentar el día con energía y armonía. Así que bueno, ahora como también tengo a Pancho, que es mi ayudante fiel, pues esto me quita muchísima faena. Así que voy a desayunar y a ponerme al lío, corazones. Y como ya se acercan las fiestas navideñas, pues os quiero presentar este calendario de Adviento que Yepoda ha hecho. Es impresionante, de verdad que si tenéis que hacer algún regalo, esto es ideal, porque trae todos los productos, incluso regalitos, como estos calcetines que habéis visto. Bueno, no quiero hacer spoiler, pero la verdad es que tiene cosas súper funcionales que a todo el mundo nos gustaría tener. Mirad esta velita que huele fenomenal. Y bueno, y muchos más regalos sorpresa. Así que de verdad que si tenéis que hacer un regalito, esto es ideal. Os voy a dejar un código de descuento que estará activo solamente hasta el día 3 de diciembre. Así que no perdáis esta oportunidad porque solamente estará activo hasta el 3 de diciembre y es fantástico porque vienen todos los productos. Y yo, como buena fiel seguidora de Yepoda, porque me encantan los productos, pues nada, voy a hacerme mi skincare y a ponerme al lío, que hoy tenemos mucho por hacer. Slowly wanna open wide, heart is crossed and fingers tied. You got me riding higher than my hopes. Picture us in 20 years, kissing you behind the ears, going down in the history we both wrote. Eyes still locked together, we're not looking for the key
Como muchas veces os he comentado, nuestra casa tiene que ser nuestro santuario y eso pues tenemos que mantenerlo ordenado. Y para mantenerlo ordenado pues todo requiere una planificación. Así que yo me divido las tareas por secciones, siempre os lo digo, tenéis mi guía semanal que la podéis acomodar a vuestras necesidades, no tiene por qué ser la que yo hago porque cada casa es un mundo y bueno pues eso, yo me divido las tareas en secciones desde la limpieza hasta la organización y así evito sentirme abrumada y es súper estresada. Y como ya sabéis, yo comienzo con las coladas. El tema de la ropa es algo que me gusta llevarlo al día porque ver ropa por lavar o por planchar o por doblar, eso a mí me estresa muchísimo, me crea muchísimo ruido visual y entonces es lo primero que hago de buena mañana. You better turn to the other side. If you stay right here, I might move my head to your face. It's been a long and tiresome day. También voy a sacar el lavavajillas, ya sabéis que yo durante el día lo voy llenando y por la noche cuando acabamos de cenar y de recoger, pues entonces lo ponemos. Y ya por la mañana pues lo saco y lo pongo todo en el sitio. The sun rises, I fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us to step on our feet. Oh no, step on our feet. Y bueno, pues llega el momento fundamental del día, que es preparar la comida para mí y para mi familia. Hay 2 días a la semana en los que estoy sola en casa porque mi marido no viene a comer y mi hija está en el instituto. Entonces yo igualmente hago plato de caliente porque, bueno, pues mi hija cuando llega del instituto come y el plato de caliente se lo guardo a mi marido para cenar. Así que nada, me voy a poner a hacer un guisadito de ternera con patatas que nos encanta y para estos días de frío viene fenomenal. Es súper fácil, ya lo he hecho otras veces en el canal, pero bueno, yo suelo comprar ternera y lo que lleva es pues patata, cebollita, zanahoria, en fin, cosas de alimento y ahora vais a ver el proceso.
When you're dancing on me, I'm beyond the moonlight sea, so full of love. Yo lo suelo hacer en la olla a presión y lo que hago es poner un poquito de aceite de oliva y entonces poner la carne que se vaya rehogando. Mientras voy cortando pues la zanahoria, las cebollas y las patatas. Las patatas las corto chascadas para que así espese un poquito más el caldo. And while I dream, I feel so alone lately. Time to give it all, give me something more, show me what you got. I need something else, something more. También voy a preparar avena porque como habéis visto en el desayuno pues ya no me quedaba mucha y voy a preparar. Os voy a dejar la recetita que es súper fácil porque solamente lleva 2 tazas de agua y una de avena y un poquito de sal. Así que os lo dejaré todo en la cajita de descripción. Y como veis pues una vez ya la carne está más o menos hecha, la saco. Entonces voy a incorporar a la olla la cebollita y el ajo. Y una vez esté ya doradita, vuelvo a incorporar otra vez la carne y a esto le añado un medio vaso de vino tinto o vino blanco, lo que vosotros prefiráis. Y mientras se va haciendo la comida, pues voy a sacar una secadora que había puesto con nada, 4 cosas, lo que es el traje de esgrima de mi hija, y voy a poner ya otra secadora de la lavadora que he puesto de ropa oscura. You better turn to the other side. If you stay right here, I might move my hand to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, or fall asleep instead. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. When it's only you and me, no one else can bother us step on our feet. La patata, como os he dicho antes, me gusta chascarla para que luego el caldo quede un poquito más espeso por el almidón de la patata. Le añado una hojita de laurel y un poquito de pimentón rojo de la vera. Y seguidamente lo que hago es que le añado caldo de carne o agua, lo que tengáis. O si le ponéis agua, pues le podéis añadir una pastilla de ave creme. Seguidamente le añado la zanahoria y la patata y entonces ya cierro la olla y lo programo 15 minutos. Y esta es la avena que yo hago para el desayuno, que es diferente a la que utilizo para hacer la granola. Una vez el agua ya está hirviendo, le pongo una taza de esta avena y un poquito de sal y lo pongo a fuego lento. Y ahora sí, me gusta ir recogiendo conforme voy ensuciando cosas, así que voy a fregar las 4 cositas que he ensuciado.
Y bueno, pues como ya sabéis, los que tengáis mascotas, yo tengo a Dinky y bueno, pues ellos también merecen nuestra atención. Así que es el momento de consentir a mi querido Dinky, que hoy le voy a cortar el pelo, lo voy a bañar, en fin. Y para ello voy a utilizar este aspirador que la verdad es que es increíble porque es súper silencioso para, pues eso, para los perritos que a lo mejor les molesta o tienen miedo a este tipo de aparatos, y viene con un montón de accesorios, cortador de pelo, para cepillar el pelo, para suavizarlo, tijeras, en fin, trae 6 herramientas profesionales totalmente para que tú le cortes el pelo y lo cepilles, y que todo eso este aspirador lo recoge y no tengas que ensuciar nada. La verdad es que bueno, también la cortadora lleva 5 cepillitos para cortar el pelo, o bien largo o corto. Y es súper potente, la succión es de alta potencia, de 300 vatios, y la verdad es que, bueno, pues tiene también un filtro HEPA. From year 1 to year 52. Que la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque Dinky, que es súper miedoso, pues la verdad es que se ha portado súper bien. Entonces, y luego eso, pues al cortarle el pelito no se llena todo de pelo, con lo cual me ha encantado. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace y el código de descuento para que os podáis aprovechar de esta auténtica oferta de bueno, pues aspirador 6 en 1 profesional, que la verdad es que sale muy bien de precio, y nuestras mascotas lo agradecen porque es súper silencioso. Como veis, Dinky se ha portado genial y le ha quedado el corte. Yo, bueno, pues yo no soy profesional, pero se ha quedado súper a gusto. Some children, oh, what our love could do. Maybe we'll live in Vegas or a house with picket. La verdad que él es muy miedoso para todo esto y se ha portado fenomenal. Se ha dejado cortar el pelito, luego el recorte con la aspiradora fenomenal, y el pelo se le ha quedado súper suave. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Mirad qué brillo, o sea, muy bien, me ha encantado. De verdad que yo os lo aconsejo 100%, y ya os digo, en la cajita de descripción os voy a dejar un código para que os podáis aprovechar, si os interesa, de esta auténtica aspiradora, cortadora de pelo, cepilladora, como la queráis llamar, que vamos, yo no sabía que esto existía, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Friends or a dog named Fred and Nancy. Oh, what our love could do. If I got you, babe, you got me. There ain't nothing we couldn't be. From year 1 to year 52. Oh, what our love could do. Oh, what our love could do. Honey, oh, what our love could
Y ahora sí que ya la comida ha terminado, pues me voy a servir y voy a comer, a descansar un ratito, a ver la novela que estoy viendo y enseguida a ponerme a hacer otras cosas. On Liberty Avenue. And every time I hear Entonces, como os comentaba antes, bueno, pues encontrar tiempo para casi todo puede ser un gran desafío, la verdad, pero nos tenemos que acostumbrar a tener prioridades claras, o sea, saber qué tareas y responsabilidades tenemos que hacer, cuáles son importantes y organizarnos el día, planificarnos, utilizar, pues bueno, pues mi guía semanal, agendas, una lista de tareas, como a vosotros mejor os venga. La verdad es que eso es súper importante. Delegar, bueno, pues hay que delegar en los demás miembros de la familia y eliminar distracciones sobre todo, reducir el tiempo en redes sociales, en la televisión. Yo, bueno, pues solamente en el momento en el que después de comer me tomo el café y entonces me pongo la novela o mientras como, si estoy sola. Si no estoy sola, no ponemos nada, ni la televisión ni nada, porque nos gusta conversar. Pero bueno, yo os estoy dando ideas de lo que yo normalmente hago cuando estoy sola y cuando no. Entonces, bueno, pues eso, reducir el tiempo en redes sociales, eso os va a ayudar muchísimo porque eso nos quita muchísimo tiempo. Y luego pues ser un poco flexible, como ya os he comentado en otros vídeos, porque no tenemos que obsesionarnos si no logramos terminarlo todo. O sea, la flexibilidad es la clave para adaptarse a cambios inesperados, porque siempre puede pasar algo. home, 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 I need a little taste of home. Y una vez ya he descansado, pues voy a terminar con la colada, porque la verdad es que la ropa, bueno, pues puede ser un gran desafío en mi casa sobre todo, porque hay muchísima ropa por lavar siempre. You in my arms, I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. Y como ya os he comentado antes, pues bueno, Thanksgiving es una celebración que solamente se celebra aquí en Estados Unidos, porque es una festividad que se remonta a tradiciones de agradecimiento por las buenas cosechas y la ayuda de los nativos americanos hacia los colonos. En la actualidad es un día que, bueno, pues que sirve para reunir a la familia y amigos y compartir una gran comida y reflexionar sobre las bendiciones y cosas por las que estamos agradecidos.
El plato principal suele ser un pavo asado al horno acompañado de relleno, de puré de patata, de salsa de arándanos o bueno, de cranberry en este caso, y otros platos tradicionales como verdura, el pay de calabaza o de nueces pecanas, entre otras cosas. Y la verdad que es un día muy muy bonito para celebrar la gratitud y la generosidad, así como para reflexionar sobre la importancia de apreciar lo que tenemos en nuestras vidas. Así que yo voy a ir preparándolo todo el día de antes porque este año lo vamos a celebrar aquí en mi casa y no quiero que me pille el toro. Heart and soul strong. Normalmente no nos solemos sentar en la mesa, pero sí que me gusta poner la comida principal aquí en la mesa. El año pasado la Nochebuena la hicimos aquí en casa y lo hicimos igual, otro menú, pero lo hicimos así, o sea, en lo que es la barra de la cocina, en la isla, pues ahí ponemos todo el picoteo y es donde normalmente estamos, y en la mesa pues ponemos todo lo que son los platos principales y los acompañamientos, y así cada uno se va sirviendo como quiera, porque claro, somos muchos y no todos cabemos en la mesa. Yo no tengo una mesa de 3 metros y un montón de sillas para poder sentarnos, así que lo hacemos así. En todas las casas cuando celebramos algo lo hacemos así y la verdad es que muy bien. Pero yo he querido montar la mesa como lo haría si solamente estuviésemos nosotros los de casa, para que, bueno, pues cojáis ideas, no para esto, porque a lo mejor en otros países no se celebra, pero sí para las fiestas venideras como la Navidad. Silent music in shimmering gold. Strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so gold, and your eyes were also gold. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Y una vez he terminado de preparar la mesa, pues voy a preparar un plato que se hace durante muchas horas en una olla de cocción lenta. Entonces, bueno, pues esto es un trozo de carne que es de Angus, se llama chuck roast y nada, lo que hago es ponerle unas especias por ambos lados y sellar la carne. Una vez está sellada, pues la paso a la olla de cocción lenta y entonces corto unas cebollas y todo eso, una vez ya se ha sellado la carne, pues lo pongo en la misma sartén para que se vaya dorando junto con los ajitos y las zanahorias.
Cuando ya esté la cebolla más o menos doradita, le voy a añadir una taza de caldo de res y media taza de vino tinto. Le voy a poner especias, las Italian Seasoning y romero, porque me gusta mucho el sabor que le da. Lo voy a rehogar un poquito y cuando ya esté más o menos que, bueno, pues veáis que ya se ha absorbido un poco el caldito, lo pasáis a la olla donde hemos puesto la carne. Las patatas yo las lavo bien, no les quito la piel y las hago a cuadraditos. Normalmente le pongo patatitas de estas pequeñitas, pero como no tenía, pues estas la verdad es que sirven igualmente. Se pone todo en esta olla que es de cocción lenta, se le vuelve a añadir un poquito más de caldo de res y se deja durante toda la noche, unas, pues eso, entre 8 y 10 horas. Y la verdad es que al día siguiente estaba espectacular. Y bueno, pues ya después de cenar, lo que queda es recoger todo, pasar la aspiradora y fregar a la vez, que bueno, pues tenéis esto en el Black Friday de la marca Ultenic. Os voy a dejar todos los códigos en la cajita de descripción, porque de verdad que si estáis interesados en adquirir tanto esta máquina como el robot, como la freidora de aire, que ya os lo dejé por Instagram, que tienen unos descuentos impresionantes, pues ahora es el momento. Así que os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción. Y ya pues nada, nosotros a tomarnos el té para luego subir y ducharnos y acostarnos, pero mientras pues bueno, nos gusta conversar un ratito y hoy se unió a nosotros mi hija la pequeña, que la verdad es que nos echamos unas buenas risas. Así que también esto os lo aconsejo, que encontréis tiempo para relajaros y disfrutar de vuestro marido, de vuestros hijos, en fin, de vuestra pareja. Es un momento para recargar energías y disfrutar de la compañía mutua. Así que corazones, en conclusión, entre el trajín de la vida diaria, encontrar tiempo para todo es posible, o por lo menos casi todo, con organización, con amor y dedicación, que son la clave. Así que espero que estos consejos os sean útiles para el día a día. Yo os dejo con unas imágenes del Día de Acción de Gracias. No os he grabado mucho porque bueno, pues intentamos pasarlo bien y no estuve pendiente de grabarlo todo, así espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Así que corazones, solamente me queda daros las gracias por acompañarme un día más, daros las gracias porque bueno, pues mi éxito es vuestro éxito y sin vosotros no sería posible. Y nada, corazones, deciros que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.